Último bloque en el cíclico. Según un estudio del Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Austral, la tasa de natalidad cayó un 40% en Argentina y los hogares sin hijos ya son mayoría. Crecen las familias monoparentales y en el 57% de las viviendas no hay menores de 18 años. Y para eso estamos en línea con la doctora Dolores Dimier de Dicente, secretaria académica de la Universidad Austral. Hola Dolores, muy buenos días. Ivana Viale y Alexis Selener te saludan. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? Buenos días, un placer, gracias por llamar. Gracias a usted. Bueno, queriendo acá saber por qué cayó un 40% de la natalidad en Argentina en una década. Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser los factores que hicieron de abrupta esta caída? Sí. Claro. Sí, perfecto. Mira, nosotros presentamos un informe el año pasado ya planteando el tema de la caída del envejecimiento, tomando datos de los nacimientos, tomando datos censales del censo 2022 y se notaba un fuerte ascenso. Pero lo que nos alarmó es que tomando datos del 2024, la caída fue extremadamente abrupta, tal punto que en los últimos 10 años la caída de la natalidad es de aproximadamente un 40%. Las cifras finales que tenemos de índice de natalidad en Argentina son similares a las que hoy hay en Uruguay y en Chile. Pero lo que ocurría en nuestros países vecinos es que esta caída fue menos abrupta que la que nosotros pudimos observar, mucho más marcada en la República Argentina. Y comparado además a los demás países de Latinoamérica, ¿no? Dolores, ¿a qué se debe esta caída de natalidad? Atribuirlo a una sola causa sería pensar un poco segmentadamente, ¿no? Por eso nuestros estudios son interdisciplinares. Se puede en general aludir a temas económicos, a dificultades económicas. Eso nos llevó a nosotros a trazar variables que tuvieran que ver también con las crisis económicas en Argentina y las caídas de la natalidad, con el Producto Bruto Interno, y si vimos que podía incidir en este proceso, no las publicamos porque tenemos que corroborarlo mucho mejor. Claro. Sin embargo, cuando nosotros podemos consultarle a nuestros jóvenes el motivo por los cuales hoy no se desea ser padres, son razones también muy atendibles y que también responden a cambios sociales, a cambios culturales. Respecto a cambios sociales, podríamos pensar un poco lo que ha sido la salida laboral de la mujer, que hoy en Argentina la mujer alcanza un nivel educativo por encima del hombre. La mujer está desarrollando más su carrera académica que el hombre en Argentina, lo cual la lleva en muchos aspectos a o seguir continuando con sus estudios universitarios o técnicos, o a desarrollarse profesionalmente, algo que incide en la postergación de la maternidad, y eso también lo vemos cuando cruzamos los datos de maternidad, o sea, el segmento de quienes hoy tienen su primer hijo ya no está en el rango entre los 25 y 30 años, sino entre los 30 y 34 años. Sí. Es la edad en que la mujer argentina comienza a tener su primer hijo. Algo que por otro lado, si uno lo confronta con lo que es la ventana fértil de la mujer, va en detrimento de la posibilidad de tener más hijos si los deseara. Y esa posibilidad también de postergarlo, que muchas veces tiene que ver con el aspiracional a poder tener un ascenso laboral o adquirir una mejor situación económica, la lleva muchas veces a quienes tienen un nivel económico más elevado a pensar en la congelación de óvulos o pensar en algunos métodos artificiales para poder lograr una fecundación a futuro. Dolores, esto es un punto importante a tener en cuenta, que la tasa de fertilidad con esta metodología está por debajo del 50%, o sea, tampoco le asegura a futuro poder ser madre. Bueno, también te quería preguntar, porque yo leí la nota, ¿qué es una familia monoparental que resaltan ustedes? Sí.
Una familia monoparental es cuando vos tenés un hogar en el cual es un núcleo incompleto, que tenés o una sola mamá o un solo papá frente a la crianza de sus hijos. Y esto también es una realidad que vemos hoy en Argentina. Mujeres que a través de una fertilización asistida sin una pareja estable, o varones que a través de vientres subrogados también procuran ser padres o madres aunque no tengan una pareja estable. Cuando yo les mencionaba, justamente cuando consultamos a las parejas jóvenes, la gran mayoría también aluden a que no tienen una pareja estable. Entonces, la crisis de la natalidad es una crisis no solo de maternidad, sino maternidad y parentalidad, ¿no? O sea, ser padre, maternar o paternar es una aspiracional que años antes incidía mucho en el proyecto de vida existencial de un joven, y hoy quizás no lo es tanto. Hay otro factor que también es importante a tener en cuenta, y estamos hablando de datos oficiales, es que hoy cada vez más jóvenes, nuestros jóvenes argentinos acceden a métodos como la ligadura de trompas o lo que tiene que ver con la vasectomía, que finalmente terminan siendo no métodos anticonceptivos, sino de esterilidad, con lo cual los efectos pueden llegar a ser irreversibles. Y eso es un fenómeno que estamos viendo cada vez a edades más tempranas. Antes quizás una mujer había tenido 2, 3 hijos, dentro de su plan familiar no estaba o la posibilidad o el deseo de seguir teniendo hijos, entonces avanzaba o un tema de salud, de riesgo de tener un nuevo hijo, y la posibilidad de ligar las trompas era algo así. Sí, y se usó mucho ese método, sí. Sí, hoy esto es parte de alguna de las elecciones que van teniendo nuestros jóvenes también. Y yo quería agregar, que me parece también importante, que la mayoría de los chicos, que antes uno, no sé, es parte de la economía también, ¿no? Pero como que les cuesta tener su propio hogar también, y se van más tarde de la casa de los padres, ¿no? Sí, también se ve eso, por eso un poco, a ver, nuestro observatorio se llama el desarrollo humano y la vulnerabilidad. Entonces vemos situaciones de vulnerabilidad, pero también intentamos ser muy propositivos en poder dar respuestas. Esta es la foto, pero creo que como país tenemos que empezar a revisar qué pasa con nuestras políticas públicas, que en muchos casos no tienen sistemas de financiación para jóvenes que sean accesibles, que les dé la posibilidad de tener su propia casa, o aquellas familias que quizás la tienen y que necesitan un espacio más importante y no se puede acceder a créditos, o también lo que tiene que ver con las leyes laborales, ¿no? También poder conciliar los tiempos del cuidado del hogar, de la atención de los hijos y del trabajo. Entonces seguimos teniendo leyes horarias, laborales, exacto, donde al hombre solamente se le da 3 días de licencia por paternidad, y la presencia del padre realmente está científicamente demostrada. Entonces hoy tenemos medios para que por ahí puedan darse mayores plazos de licencia y que puedan conciliar desarrollos familiares sin descuidar su trabajo, o conciliando ambos espacios. ¿No? Sí, después de la pandemia ayudó mucho, digamos, el trabajo remoto, pero hoy en día más las empresas es como que ya, bueno, no lo quieren hacer y prefieren de vuelta a las personas en su lugar de trabajo. Lo que pasa es que, a ver, como todo en la vida, todo tiene su pro y su contra, pero quizás si nosotros aspiramos como país a tener políticas familiares, nosotros podríamos pensar en la posibilidad de que él pueda seguir cumpliendo, que pueda tener su licencia por paternidad el hombre en el tiempo que realmente pueda estar presente, que los roles dentro del hogar puedan articularse entre varón y mujer. Esto lo vimos en el estudio anterior, que a mayor nivel educativo el hombre colabora más en las tareas domésticas, con lo cual habilita a la mujer a poder tener más tiempo dedicado a su trabajo. Pero en el sector medio y bajo no es así. Entonces tenemos que repensar un poco cómo queremos, como Argentina, seguir creciendo como sociedad, porque es obviamente que si una población no es vital, tiende a ir en detrimento de su propia población, ¿no?
Estoy de acuerdo. Bueno, Dolores, quedó la verdad que muy completo el informe y lo felicitamos desde acá. Muchísimas gracias, Dolores, por la nota. Gracias por esta invitación, muy amables. Muy amables a ustedes, muchas gracias.